tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a través del 1040 de amplitud modulada y de la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Un poco confundido porque se me fue el audio de mis audífonos, pero quitándonos. Comenzando la semana y tenemos temas nuevos ahorita, pensando que estamos en abril, que estamos atravesando el tema de abril y que se vienen estas festividades de los niños, que yo no sé de dónde sale esto del Día de los Niños, Gaby. Diario que hay una festividad, saco yo con mi pataleta de que no sé por qué se festeja, pero tú no sabes por qué se festeja Ni tampoco. idea. Pues bueno, de alguna manera se vuelve temático y también nos ayuda para los temas de aquí de la radio. Y el día de hoy, justamente vamos a hablar de una situación que van a cruzar todos los padres y todas las personas que tengan relación con niños y que puede llegarnos a asustar o nos puede llegar a parecer como una cosa tal vez algo tonta, como para ponerle tanta atención porque pensamos que son niños y ya. Y esto es cómo van diciendo mentiras los niños, las mentiras en los niños, cómo realmente se presta hasta para pensarlo como un momento del desarrollo de los niños. Hay estas personas que poseen el conocimiento del pueblo, de repente dicen, es que está en la edad de las mentiras, ¿no? Así como está en la edad de tal, o está en la edad chocante. Y podríamos llegar a escuchar esto también de las mentiras. Y es que realmente va pasando algo dentro del desarrollo psicosexual de los niños en el cual se presta para que se puedan decir todas estas mentiras. Y pueden ser mentiras ya viéndolo como con un espectro de gravedad, ¿no? Pueden ser mentiras realmente muy elaboradas y siniestras, a veces que nos sacan totalmente de control al escuchar que dicen algo así los niños. Por ejemplo, que inventan alguna mentira para que golpeen a alguno de sus hermanos o alguna de sus hermanas, o para meter en problemas a alguien en específico. Cosas tan grandes como que un niño pequeño, por ejemplo, diga que alguien lo tocó, con tal de sacar su odio, de ver que esto puede generarle un problema a los demás, o que el hermanito se robó algo. Cosas de repente tan complejas como esto, como de repente mentiras que rayan como en lo fantástico, ¿no? En el que nos dicen que su maestro es un elefante y que los llevaron a volar por la sierra en sus clases y que él tiene superpoderes o ella es de una o de otra manera, cosas que realmente nos pueden llegar a hacer pensar mucho sobre el desarrollo de estos niños que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ese tipo de mentiras que escuchamos ahorita pensando en estas mentiras fantásticas, también las escuchamos en personas con cierto grado de demencia, ¿sí ve? Como ahí podemos llegar a percibir cierta locura en los niños, y esto preocupa muchísimo a los padres. De repente podemos llegar a escuchar o a ver hasta en el consultorio padres realmente muy angustiados pensando que su hijo tiene un serio problema mental, ¿no? Algún tipo de enfermedad mental, y se le hacen todas las pruebas y todas las cosas que se puedan hacer con tal de que el niño se compruebe normal. No con el afán de ver qué es lo que está pasando con ese niño, sino de comprobar si está bien o está mal. Y ya desde ahí tenemos un problema de enfoque. Pero no podemos culpar a nadie aquí, ¿no? Realmente asusta escuchar que dicen estas cosas los niños. ¿O qué pasa cuando los niños de repente nos dicen, es que me vino a visitar la abuelita y la abuelita lleva muerta 8 años, ¿no? Es más, el niño no conoció a la abuelita. Y todos en la casa con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo en el internet o ya estamos viendo películas de fantasmas para sacar evidencia de qué es lo que está pasando con nuestro niño y si el niño tiene contacto con el otro mundo, y ahí se hace una locura en toda la casa, en toda la familia. Y realmente cosas que llegan a desorganizar demasiado a los niños, porque acuérdense que los niños tienen permiso de hacer todas estas cosas. Los niños no pueden hacer otra cosa, los niños son niños, están en desarrollo. Y hasta esto que nosotros podríamos identificar como locura en adultos, para los niños es una parte de su desarrollo. Y nosotros, no intervenir como adultos, realmente los puede llegar a perjudicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Imagínese qué tanto puede llegar a afectar a un niño si el niño tuvo un sueño, así como lo tenemos los adultos, como todas las personas, con una persona que ya falleció. Y el niño lo describe desde su experiencia infantil, como que su abuelita, su tío, su papá, lo fue a visitar en la noche. Y todos nosotros sacamos nuestras conclusiones de adultos, y de adultos medio infantilizados y cavernícolas, de qué me le digo. Y decimos, es que el niño ve fantasmas. Y lo empezamos a llevar con el cura, con la curandera,
con el psicólogo, con el chamán, porque el niño ve fantasmas. ¿Qué tanto puede llegar a desorganizar esto? Que de otra manera sería realmente un paso muy normal en la infancia de los niños y que el niño podría llegar a entender y a digerir esta experiencia si nosotros se lo explicáramos desde los ojos de un adulto. Claro, y es que en verdad que, y lo hemos dicho muchas veces, lo que podemos entender como locura, digamos, o como falta de realidad o de determinados tipos de patología en un adulto, no son más que fases por las que todos hemos pasado, no es que mm, este funcionamiento psicótico, por ejemplo, no lo tengamos todos o no hayamos pasado por él todos. Todos hemos pasado por esas fases de funcionamiento, pero se van teniendo, se van adquiriendo nuevas herramientas, nuevas formas de funcionar y de comprender el mundo. Entonces, y hemos hecho alusión a esto en muchas ocasiones, las cosas que hace un niño, por ejemplo, de mostrarse o de ir y asomarse para ver abajo la falda de la niña o en el baño o qué sé yo, es un comportamiento normal en un niño. En un adulto es un perverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasó por eso. No podemos decir que el niño es este niño sucio, cochino, perverso, porque es un niño, porque está pasando por eso apenas. Igual en muchas otras cosas, en el entendimiento que tienen los niños, las teorías que se forman ellos acerca del funcionamiento de las cosas, también es una infantilizada, y si lo ponemos en un término pues muy estricto, es una teoría delirante la que se hace en los niños acerca de cómo vienen los bebés al mundo, por ejemplo. Muchos niños piensan que se hacen popó, los niños. Acerca de cómo funcionan los autos, acerca de todo. Son teorías que podemos fácilmente equiparar con muchas de las teorías delirantes de una persona adulta que padece de psicosis, por ejemplo. Entonces, en eso tenemos que entender que en gran medida estas mentiras, entre comillas, de los niños van de la mano de, ya sea de este pensamiento que no es, tiene una lógica elaborada como la de los adultos, y también de este diálogo y este pensamiento egocéntrico que tienen, no en el sentido de que sean egocéntricos, sino en este sentido de, y muchos adultos lo hacen, de pronto tú estás pensando en algo, por ejemplo, y entonces le preguntas a la otra persona en referencia a eso que tú estabas pensando. Por ejemplo, ves pasar a una persona con un perrito muy mono, y tú, en tu narcisismo, asumiendo que tus ojos son los ojos del universo, le dices a la otra persona, qué lindo, ¿no? Pero la otra persona ni cuenta te diste que estaba haciendo otra cosa totalmente distinta, muy distinto a lo que tú estabas viendo. Entonces, tú hablas partiendo, digamos, obvias esa parte, evitas decirle, oye, el perrito que llevaba esa señora estaba muy lindo, ¿lo viste? Obvias esa parte porque asumes que la otra persona ya está en tu misma sintonía. Muchas veces hacemos eso de adultos, y en un niño esto es sumamente habitual. El niño de pronto puede empezar y partir su diálogo cortado. A nosotros nos suena cortado, porque entonces él puede llegar y decir, no fue justo que se quedase con esa pelota, y uno se queda como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero él está pensando en su clase de deporte y de alguna injusticia, que, a su forma de ver, que sufrió por parte del maestro, por ejemplo, y un alumno. Si nosotros no prestamos atención en lo que está diciendo ese niño, vamos a decir, ay, es un niño, no vamos a prestarle atención, no sabe lo que está diciendo. Y entonces no le vamos dando las herramientas para que poco a poco su pensamiento y su discurso vaya cobrando más lógica y vaya cargándose de más herramientas para dejar de ser esta cosa entrecortada. Vamos a ir a un corte antes de continuar y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:20. Estamos hablando el día de hoy sobre las mentiras en los niños. Y seguramente usted lo notó, estuvimos ausentes estas 2 semanas, pero aún así estuvimos recibiendo algunas de sus llamadas que nos hicieron aquí el favor, por ejemplo, de Consuelo Torres, ojalá y nos esté escuchando, que nos dice que le gusta mucho el programa y nos manda unas felicitaciones. Muchas gracias, Consuelo. Ojalá y haya disfrutado de los programas que le preparamos, porque le echamos ganas a ese tipo de cosas. Digo, de repente se siente la ausencia con sus participaciones y no poder estar haciendo retroalimentación con lo que nos dicen acá por las vías que tenemos de comunicación, pero bueno, se hace el esfuerzo de que siga disfrutando del programa aunque nosotros nos ausentemos durante unos poquitos días. Como le decía, estamos hablando de las mentiras en los niños y qué tan grave puede llegar a ser este tipo de problema. Antes del bloque comercial estábamos diciendo cómo es una parte normal del desarrollo de los niños, este asunto de las mentiras. Normal porque vamos pensando cómo se va a hacer la concepción adulta, cómo se va madurando una mente. En un primer momento, digo, ya que me pongo a hablar de esto, siento como que vamos a empezar a dar clase, pero vamos haciendo un resumencito. Acuérdese, cuando nosotros llegamos a este mundo, cuando nosotros nacemos, desde un punto de vista psicoanalítico, realmente no tenemos idea de dónde acaba mi cuerpo y dónde empieza el mundo exterior. No tenemos idea de que nuestros pies son nuestros pies, de que esa persona que me limpia o esa persona que me está atendiendo es mi madre o es algún doctor. Yo no tengo idea de nada de esto. No hay una concepción de sujeto, no hay una concepción de que yo soy un individuo. Llegamos en blanco y se nos va generando con todo eso. Es más, si lo vemos desde un punto de vista biológico, no podemos ni siquiera sostener nuestra cabeza cuando nacemos. No podemos controlar nuestros ojos. Nacemos medio ciegos todavía. Ya nacemos con los ojos abiertos, pero todavía nacemos medio ciegos. No acabamos de acostumbrarnos a este mundo. Entonces, esta idea de que los niños son como adultos chiquitos es una de las cosas más absurdas que podemos escuchar. Los niños son personas en desarrollo, son personas que se van formando, se van creando como personas. Entonces, si tomamos esto de que no sabemos ni quién es quién, en el camino que vamos recorriendo hasta que nos podemos o no fundar como sujetos, como individuos, hasta que nosotros podemos saber quién es yo, cuando yo me refiero a mí mismo, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de este cuerpo, esta mente, esta conciencia que está operando a través del cuerpo. Ese soy yo. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué ropa me gusta? ¿Qué comida me gusta? ¿Quiénes me caen bien? En lo que nosotros vamos dándonos cuenta de esto, entre muchas otras cosas, ¿no? Como la ley y cómo opera nuestra sociedad, vamos haciendo teorías, porque eso sí, el razonamiento sí se nos va a empezar a desarrollar mucho antes de que todas estas cosas cuajen. Por nuestra propia naturaleza, por nuestra capacidad de inteligencia y por el medio ambiente en el que estamos, empezamos a adquirir un lenguaje. El que adquiramos un lenguaje nos permite hacer preguntas. Por eso es que los niños preguntan tanto. Es muy, muy curioso. En algún momento, Gaby, escuché un dato que decían de todos estos animales a los que se les enseña a hablar, pericos, gorilas, todos estos seres, ¿no?, curiosos. Llegué a escuchar que ninguno de ellos, ¿no?, al menos no había estado documentado, preguntara sobre sí mismo o preguntara sobre otra cosa que no fuera actual. Por ejemplo, se puede preguntar dónde está mi comida o esta gorila Coco se llama, ¿no? Esta gorila que hermosa, le dieron, sí, que le enseñaron a hablar con señas, ¿no? Puede preguntar dónde está mi gato, Coco, ¿no? Porque es algo que está pasando inmediatamente. Pero nunca se va a preguntar ese animalito, por más que le enseñemos a hablar, ¿cuándo voy a morir? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder mañana? Estas preguntas no se pueden elaborar al mismo nivel que se puede elaborar con un ser humano. ¿Por qué? Porque acuérdense, nosotros estamos dotados realmente de un cerebro mucho más elaborado que estos animales. Si bien los podemos educar, no es algo que se les dé tan fácil a esos animales. Y no hay esa conciencia como tal de ser humano en ellos. A un niño con que le enseñemos a hablar, va a empezar a preguntarse, ¿yo soy niño o soy niña? ¿Tú eres niño o eres niña? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué sí puedo hacer lo otro? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me prohíbes? Todas estas cosas nos las vamos a ir preguntando. Y el niño, así como puede hacer estas preguntas, también puede hacer sus teorías. El niño también puede empezar a imaginarse por qué pasan las cosas. Y de ahí esto que tú estabas hablando, Gaby, de cómo podemos tener teorías de cómo funciona un carro, ¿no? De cómo funciona la radio. De repente, si recuerda usted la película de Cricri, en la película de Cricri es muy, muy bonito cómo se ve esta fantasía tal cual de los niños de que en las radios hay personas pequeñitas haciendo el radio, ¿no? Y en la película se ve todo esto como si fuera parte de la película, ¿no? Pero
Estas fantasías, estas teorías infantiles que se van haciendo, van apegadas a nuestra casi nula concepción de cómo funciona el mundo. Y esto va a darle un nombre que es el pensamiento mágico. Este pensamiento mágico, al nosotros no saber cómo funciona el mundo, vamos a darnos una explicación fantástica con nuestros elementos infantiles y realmente empobrecidos de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Si nosotros nos sentimos muy contentos, tal vez podamos darle muchísimas explicaciones a lo que está sucediendo. Si yo de repente vi un perro en la calle, yo puedo decir que no era un perro, que era un monstruo, porque yo lo vi enorme. Yo lo vi gigantesco en comparación a mí. Todas estas cosas pueden ir, digamos, como pareciendo mentiras en lo que dicen los niños. ¿Por qué? Porque para los niños todo se ve distinto y se va alimentando con este pensamiento mágico. Entonces yo vi un monstruo y le huí. Luché un poco con él y después de eso salí corriendo. Esto es una de las cosas que puede llegar a suceder. Claro, y además hay que tener en cuenta que esta concepción de la realidad que se va adquiriendo, se adquiere a través de las personas que están a su alrededor. Y los adultos, el hecho de crecer y acumular años no significa que maduremos efectivamente, que maduremos psíquicamente, y esto, bueno, pues da como resultado que existen muchos adultos todavía con muchas teorías bastante delirantes. ¿Y qué es una teoría delirante? A lo mejor a ti te suena como algo totalmente ajeno, ¿no? Algo absolutamente extraño que nada más se puede ver en casos gravísimos. Y no, hay un delirio consiste en tomar un cachito de realidad, algo que sí en efecto sucedió o que sí en efecto es real, y partiendo de ahí añadirle un montón de cosas de nuestra propia cosecha. Y entonces muchos adultos vamos a pensar, por ejemplo, en esto tan sencillo a propósito del funcionamiento de los carros, sin irnos a un delirio de persecución, ni ninguna cosa así como tan visible. Muchas personas, efectivamente adultas, que no conocen el funcionamiento y bueno, pues imaginan que hay, y además medio que escuchan, ¿no? Que el mecánico les dice, no, bueno, pues es que las balatas de bla, 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 y medio que les explica, y entonces ya echan a andar su imaginación. Y acto seguido, escuchan algún ruidito en el carro, no, pues es que seguramente debe de ser tal y tal cosa. Pero es muy común que esto se haga sin haber hecho una investigación previa de qué es realmente eso, sino nada más partiendo de todo lo que me imaginé a partir de ese pequeño dato que me dio la persona. Y es algo que no es que yo lo asuma como totalmente real, no es que esté en este error de pensar, es que esto que me imaginé es, pero sí actúo de una manera prácticamente como si lo asumiese real. Es más, alguien puede llegar y decirme, oye, no, pero eso no es cierto. Sí, claro que sí. También con estos temas que se hacen tan virales, ¿no? A propósito de los peligros, por ejemplo, de alguna sustancia. Es que consumir eso es peligrosísimo. Bueno, pero ¿es riesgoso únicamente en tal caso? No, es peligrosísimo y es algo que ya es irreversible. ¿Por qué? Pues porque es irreversible, porque te daña a nivel físico. Y la respuesta real sería porque yo así lo vi en los comerciales, ¿no? Sí, porque no sé, porque no tengo idea. Pero una vez que ya estoy parado ahí, reitero, voy sobre lo mismo únicamente, porque no tengo otro elemento de la realidad que me sustente. Y es que muchos adultos se consuelan, se conforman con un cachito de la realidad y no van buscando otros fundamentos que puedan sustentarlo, que puedan nutrirlo y que puedan de verdad ampliar su conocimiento de un tema, por más bobo que sea. En algún momento, hablando, no recuerdo bien el tema de que estábamos hablando, pero comentaba esto: cualquier duda que te venga a la cabeza, por absurda y ridícula que te parezca, investiga. Si te da curiosidad saber por qué llueve, si ya no te acuerdas, si de pronto te da curiosidad saber cómo se hacían las divisiones, cómo las hacías en la primaria y ya no te acuerdas, investígalo, porque no es
que ese dato en particular sea crucial para tu vida, pero el rumbo que le das a tu curiosidad sí es crucial para tu vida y para tu conocimiento, y también para el de los niños que tienes a tu cuidado. Entonces, todas esas cuestiones, todas esas preguntas enfadosas que de pronto te van a hacer, y la forma en la que tú le contestes va a ser la guía que le estás dando a su curiosidad y a su capacidad de tener un conocimiento verdadero del mundo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Y estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Son las 6:35. Estamos hablando el día de hoy sobre las mentiras en los niños, y estabas tú mencionando algo, Gaby, interesante de cómo hasta en los adultos se van haciendo de repente este tipo de ideas delirantes, ¿no? Cómo se van sosteniendo estas ideas de realmente cosas absurdas. Entonces, volviendo un poquito con los niños, ahí es en donde podríamos llegar a pensar, desde uno de los ángulos que puede llegar a suceder, que un niño está diciendo mentiras. Cuando escuchamos que un niño habla de estas cosas, es que hay un monstruo en mi cuarto, ¿no? Es una de las mentiras como más mentadas, que dicen, es que hay fantasmas, hay un monstruo en mi cuarto. Y uno dice, ¿realmente el niño vio un monstruo en su cuarto? ¿Tiene miedo o está mintiendo para obtener algo? Y ahí vamos a darnos cuenta de algo que también pasa en las personas adultas, ¿no? Que va a suceder, lo vemos en los niños en estos primeros estadios, en donde se acaban creyendo sus mentiras. El niño tiene miedo, el niño siente que algo está pasando, y por lo general tiene que ver con lo que está pasando en el cuarto de los padres, y que el niño tiene que buscar alguna excusa, niño o niña por supuesto, tiene que buscar alguna excusa para meterse ahí. Y una de las excusas que resultan más conmovedoras para los adultos es que el niño tenga miedo. Que el niño o que la niña tenga miedo y que por lo tanto no se puede quedar ahí. Entonces, ¿qué hizo ese niño? ¿Realmente dijo una mentira? Vamos pensando en ese caso en específico. Este niño que se da cuenta de que hay un amor entre sus padres del cual no es parte, que es algo que viven ellos en pareja, y se siente profundamente celoso y molesto por esta situación que está sucediendo en casa. Esto también nos pasó a todos, no se vaya a espantar ni ve a sus niños como si fueran monstruitos. En ese momento, toda la libido, toda la pulsión empieza a generar un revuelo alrededor de esa situación, en donde todo acaba viviéndose con una fuerza y una pasión tremenda, tan fuerte que se nos acaba olvidando para poder seguir viviendo como personas civilizadas durante muchos años. ¿Qué pasa ahí con ese niño? El niño tiene miedo, el niño siente rabia, el niño piensa que va a morir. ¿Por qué? Porque en un primer momento, fíjese cuál es ese monstruo que está encerrado en algún lugar. Podríamos hacerle todo un análisis de esta situación ficticia. Hay algo tras las puertas cerradas que me da miedo y que seguramente me quiere hacer daño. Ahí podríamos pensar en toda la fantasía que hay alrededor del padre, ¿no? Por ejemplo, de cómo el padre se está quedando con mi mamá, cómo mi papá se está quedando con mi mamá. Y mi papá es más grande que yo. Mi papá, si se da cuenta de que yo tengo estos sentimientos hostiles hacia él, esto evidentemente desde un punto de vista infantil, me va a destruir, me va a querer hacer daño. Y todo esto se acaba girando de una manera dentro de la represión, ¿no? Para poderlo manifestar como hay un monstruo dentro de mi closet. Y el niño asegura que hay un monstruo dentro de su closet. Adivine por qué, por lo vívido que se sienten estas cosas. El niño solamente está describiendo su sensación a través de su experiencia infantil. ¿Qué es esto? Un monstruo. Un niño no va a decir todas estas cosas que le dije. No va, es que mi papá está pasando esto y tal, entonces yo me quiero meter a su cuarto porque no quiero que ustedes estén juntos, solos. Eso no va a salir de un niño. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo sabe. Esto es una construcción que se va haciendo alrededor. Por ahí podemos tener este miedo de los monstruos en la habitación. Es que tengo muchísimo miedo y me tengo que meter a su cuarto. El niño efectivamente está diciendo una mentira, pero no es una mentira con dolo como tal. No es una mentira que conscientemente el niño esté diciendo. Puede haber niños que sí lo hagan con toda la conciencia, pero por lo general no es algo que conscientemente el niño esté diciendo para manipularnos. El niño sabe que diciendo ese tipo de cosas se va a compadecer la madre, que va a cambiar la situación y que a él se le va a quitar esa angustia. ¿Por qué? Porque ese es el resultado y no tanto cómo se llegó a ello. ¿Sí ve? Por lo tanto, ahí podemos ver una mentira, y esta de tantas. También podemos escuchar: la maestra es un monstruo, la maestra me pega, la maestra me maltrata, es que me dice y me hace sentir muy mal.
Y de repente vienen los padres enfurecidos a la escuela. Es que esa maestra le está haciendo daño al niño. Y la maestra no está haciendo nada. La maestra literalmente no está haciendo nada. La maestra le pudo haber puesto mal su tarea. ¿Sabes qué? Fulanito, esto está mal, repítelo. Y el niño, con todo el dolor que le generó eso, con toda la frustración que sintió, la vio como un monstruo y sintió que le estaba haciendo daño. Y el niño va y lo dice. La maestra me está haciendo daño. La maestra me está lastimando. Y llegan los padres enfurecidos a querer destruir a la maestra a patadas. Y la maestra es una persona que está dedicada a su trabajo como cualquier otra persona, ¿no? Entonces no hay que irnos con estas ideas de los niños. Si bien hay que escucharlos sabiendo que son niños. Y hay que intentar entender qué es lo que nos están queriendo decir. Porque no es que nos mientan. Están expresando el mundo como ellos lo ven. Y estos son de esas primeras mentiras que de entrada tendríamos que poner mucha atención. Que también tendríamos que hablar más a profundidad qué pasa con estos niños que efectivamente sí se van por un lado perverso. Sí, que ya va con la intención. Lo que pasa es que acá no es en sí, va en contra de la realidad, digamos. Es una teoría que va en contra de la realidad, pero no con el conocimiento del niño, sino que más bien él tampoco sabe qué es lo que está pasando y dice lo primero que se le ocurre. Podemos escucharlo, por ejemplo, en una cosa tan sencilla que también muchos adultos pueden llegar a decir: yo no le guardo rencor a esta persona. Y es mentira, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué diría una persona una mentira como esta? Bueno, porque no porque tenga las ganas de engañar a alguien o las ganas, no, probablemente necesita creer eso y en el acomodo de sus afectos, esta es la teoría que más, por la cual más se siente resguardado, la cual más sentido le hace en ese momento. Entre menos conocimiento tenemos, siempre, entre menos conocimiento tienes menos herramientas para comprender absolutamente cualquier cosa. Y cualquier cosa que tú no entiendas va a ser un monstruo. A veces tenemos tanto miedo de algo y lo mantenemos tan a raya, sin pensar en eso, sin hablar de eso, sin tocar jamás el tema, ni para nosotros mismos, que se va llenando, se va haciendo como este monstruo en el armario, ¿no? ¿Qué tal? Y en algún momento les comentaba cómo nosotros nos podemos jugar ese truco, así, perfectamente adulto, perfectamente en tus 5 sentidos, sin estar ansioso, sin estar nada. Tampoco es recomendable que te pongas a hacerlo, pero si tú te sientas y te pones en la idea de convencerte de que hay algo en un cajón, de que hay algo abajo de la cama, de que hay algo, y al principio te puede parecer muy absurdo, pero si continúas intentando hacerte caer en esta sensación, va a llegar un momento en que en efecto lo sientas. Y quizás no lo creas porque ya eres adulto, quizás no lo creas con la cabeza, pero va a llegar un momento en que en efecto la sensación que se evoca es equivalente a que si fuese esto una realidad. Entonces, este tipo de situaciones que se despegan en los niños se viven como reales y en ese sentido no son una mentira, es en ese sentido en el que se acercan más a un delirio, más bien, porque no es que la persona sepa que es una mentira y deliberadamente lo diga, sino que es una forma defectuosa, es una explicación defectuosa. Otra vez, porque no tenemos ese conocimiento. Si yo estoy con esta idea de que algo terrible hay en el armario y algo terrible hay en el armario, y entonces no me acerco, y entonces, bueno, le pongo las veladoras y le pongo el agua bendita, pues más aún, como sigue cerrado, probablemente hay algo en el armario. Entonces, si yo me acerco y lo abro para ver el armario, pues no me va a quedar más que darme cuenta que es ropa, que a lo mejor anda un ratón haciendo ruido adentro, que a lo mejor... Pero ya abrí el armario y lo vi. Siempre que nos quedamos en este suspenso, en este miedo, en este no tocar algo y tenemos menos conocimiento de las cosas, siempre estamos más expuestos. Y adivina, bueno, pues un niño tiene muy poco conocimiento del mundo, de todo lo que le rodea. Somos nosotros quienes tenemos que traducirle
no nada más las cosas del mundo, sino también esas cosas sin sentido que él llega y te dice, a ti te toca traducirle qué es lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, esto que pueden llegar a decir algunos niños, ¿no? Y en algún momento lo comentábamos como un ejemplo. Mi hermanito me pegó, me hizo. Y tú estás viendo perfectamente que no le hizo. Hijo, tú estás muy celoso de tu hermanito, estás muy enojado con él y sientes que te hizo daño, pero él no te hizo nada efectivamente. Se lo traduces y esto le va a enfadar y va a parecer que le entró por un oído y le salió por el otro, pero en realidad eso le da una pauta, le deja un algo como un punto de referencia para en el futuro poder explicarse a sí mismo y también al mundo de afuera qué es lo que le está pasando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana vamos a continuar con el tema de las mentiras en los niños. Estábamos hablando un poquito sobre qué pasa con los niños cuando realmente sus mentiras van malintencionadas, cuando realmente se está buscando hacerle un mal a los demás. Y esto también es algo que puede pasar muy, muy, muy a menudo. Y esto tampoco tiene edad. ¿Sí ve? Esto desde que los niños lo pueden empezar a hablar, desde que los niños se pueden empezar a expresar, pueden hacer esto. Y una vez más nos vamos a tener que remitir al desarrollo como tal de los niños. Acuérdese como lo describía Freud, que el niño es perverso y polimorfo. Es un perverso polimorfo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay un entendimiento, no hay una concepción, entre muchas otras cosas por supuesto, pero no hay una concepción de los límites ni de la ley. Para el niño, podríamos llegar a pensar así como también se dice, ¿no? Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Por ahí alguien le añadió que las personas molestas siempre dicen la verdad. También es muy cierto. ¿Qué pasa con estos niños que dicen estas mentiras con tal de dañar y que realmente lo hacen con toda la intención y la planificación de que el otro salga herido? Tampoco es para asustarnos, pero una vez más es para escuchar a los niños como niños, sabiendo que ese niño no tiene un límite. De repente podríamos pensar en alguna otra situación mala que hiciera un niño, ¿no? Algo que se pudiera calificar como inapropiado. Pensemos, ¿qué sucede si su niño, si usted tiene un niño a su cuidado, ¿no? No importa que no sea suyo, pero tiene un niño a su cuidado de unos 3 años y ese niño lo lleva usted a la tienda de conveniencia que le quede más cercana y el niño toma algo del mostrador y se lo mete en la bolsa? ¿Qué va a hacer? Usted se da cuenta ya que sale, el niño saca un dulce y se lo empieza a comer y dice, yo no te compré ese dulce. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál sería ahí una respuesta apropiada para un adulto para hacerlo? Por un lado podremos pensar, son niños, no lo está viendo con malicia, no lo está haciendo con maldad. ¿Por qué se lo guardó? Para empezar, ¿no? Porque esto lo hacen todos los niños. De repente pueden llegar, ahorita lo pensamos con una tienda, ¿no? Pero los niños pueden llegar a nuestra casa, puede llegar algún invitado, o podemos llevar nosotros a alguno de nuestros niños y el niño ve algún adorno que le gusta y lo toma. A veces ni siquiera se lo guardan, nada más lo toman y ya que se van no lo sueltan. Y uno le dice, fulanito, eso no es tuyo, déjalo. Y el niño no ata. ¿Por qué? No es mío, pero me gustó y estaba ahí. Ahora es mío, ¿no? No era mío, pero ahora es mío porque yo lo tengo, ¿no? Ellos no lo estaban usando y yo me lo quedé. Si se fija, esto también lo podemos llegar a escuchar en personas que llegan a delinquir. Yo lo necesitaba más que él. Esto es mío ahora, porque lo dejaron allá afuera, ¿no? Es como decir, la bicicleta no tenía cadena, entonces pues me la llevé. ¿Por qué? Pues porque yo la necesitaba más y la persona no le puso una cadena. Como que no está esta idea de que las cosas tienen un dueño, ¿sí ve? Sino de que son para quien las encuentre, son para quien las necesite. Y esto es un pensamiento totalmente infantil. Por un lado, podríamos llegar a pensar que lo mejor es pasarlo por alto, ¿no? Decir, bueno, es un niño, ya que crezca lo va a aprender. Y déjeme le digo que es uno de los errores más crueles que podemos tener con un niño, porque ese niño se va a dar cuenta de una manera muy, muy, muy abrupta y violenta cuando no debe hacer eso, cuando algún otro niño de su tamaño quiera hacer lo mismo con él, ¿no? Y el niño se defienda con garras y mordidas. o tal vez un poquito más grande cuando lo acaben sacando del salón y lo pongan en vergüenza porque le robó algo a alguien más. Esto es horroroso que se lo hagamos a los niños. ¿Por qué? Porque los niños efectivamente lo están haciendo con toda la intención de llevárselo. ¿Sí ve? No es esta inocencia de los niños en sí. Los niños son unas criaturitas terriblemente crueles. Y crueles
¿Por qué? Porque no tiene límite. Un niño le puede decir a otra persona todas las cosas que nosotros tal vez también sabemos, pero que sabemos y que nos educamos para no decirle a los demás. Podemos llegar a ver que un niño con toda la naturalidad del mundo se acerca con una persona y dice, oye, ¿por qué eres tan fea? ¿No? Y uno dice, ¿cómo dijo eso ese niño? No, es que es un demonio, es una... No, el niño realmente se está preguntando por qué es tan fea, ¿no? Ahí el niño no acaba de entender que para él esa persona es fea. No acaba de entender que decirle eso a una persona posiblemente lo va a lastimar y que por eso es que está mal. Tal vez pueda tener esta idea de que lo va a lastimar. Nosotros le decimos, ¿tú qué sentirías si a ti te dijeran eso? Pues me sentiría mal. Entonces a ti te gustaría que te dijeran eso, y a ella los estamos educando con culpa, y tampoco esa es la intención, ¿sí ve? Porque entonces ese niño no va a hacer nada que a él no le parezca que esté bien, pero no está pensando en el otro. Es un empiezo, pero no es una manera de podernos conducir. ¿Por qué? Porque el niño está teniendo toda la intención de hacer eso. Está teniendo toda la intención, por un lado, de llevarse lo que no es suyo, porque sabe que no es suyo. Si puede que no tenga esta idea de la ley penal y de todo lo demás que quiera pensar, pero sabe que no es suyo. Y el niño se lo está llevando, sabiendo que estaba en casa de alguien más. Es por eso que es sumamente necesario no pasarlo por alto, sino decirle al niño que eso no es suyo. ¿Por qué? Porque esa es una parte perversa de nuestra personalidad que tiene que reprimirse forzosamente si queremos vivir en sociedad. Y justamente esto que hablábamos hace un momentito, todos los comportamientos patológicos que vemos en adultos corresponden a funcionamientos anteriores en el desarrollo, funcionamientos que no se han pulido, digamos. Y decíamos también, la perversión es uno de estos, ¿no? Este pensamiento más psicopático es uno de estos. ¿Qué pasa con estos niños que empiezan a decir la mentira ya con toda una intención de conseguir algo? Lo que ocurre es que ellos son niños que ya se empezaron a dar cuenta de cómo funciona el mundo, se empiezan a dar cuenta de ciertas reglas. Cuando el niño llega y coge algo que le gustó y así cínicamente se lo empieza a comer o dice me lo voy a llevar, pues es este comportamiento muy, muy básico de lo quiero, lo tomo, ¿no? Igual si a ti se te cae algo al piso, si te cae una parte de tu comida y está un perrito ahí, se lo va a comer. No te va a pedir permiso. ¿Por qué? Porque se le antojó y estaba a su alcance. Entonces, ahí, digamos, no está la mentira, sino que entra en esta supuesta inocencia de que dicen siempre la verdad y bueno, también son muy cínicos en muchas cosas, ¿no? Ya cuando el niño se empieza a dar cuenta cómo funciona el mundo, digamos que la teoría más básica, curiosamente los adultos que piensan de esta manera, se presumen ser muy inteligentes, se creen más inteligentes que el resto del mundo, porque mira, el resto del mundo hace fila y qué bobos, porque si te pones así llegas más rápido, ¿no? Qué tontos que están haciendo fila, yo soy muy listo. En realidad esta es la conclusión más básica y más boba, esa es la conclusión a la que llega un niño, exactamente. Se empieza a dar cuenta de cómo funciona el mundo y sabe estas normas y entonces si llega a la tienda, en lugar de empezar a comerse ahí la paleta, saber que lo van a regañar, se la guarda y la esconde hasta que salen, hasta que ya no está el guardia, es más, a lo mejor hasta que ya no lo ve la mamá, el papá, y entonces sí, en secreto se la empieza a comer. Este es un funcionamiento psicopático. Otra vez, es normal en los niños, pero el hecho de que sea normal no significa que no debamos de pulirlo, que no debamos de explicarle que eso no se hace. Entonces va a hacerlo porque sabe cómo funciona el mundo y porque la teoría más cortita y más básica es, pues me voy a valer de esas normas del mundo para esconderme. ¿Por qué? Porque no se debe de robar porque me regañan, no se debe robar porque si se da cuenta el guardia, porque si se da cuenta mi mamá, porque algo me va a pasar. Esto también va a partir de la manera en la que nosotros le explicamos. Es muy distinto que yo le diga a un niño, esto no se debe de hacer porque si te ve el guardia, mira, le voy a decir al guardia y vas a ver lo que te va a pasar. O estas cosas que les dicen de pronto de, le voy a hablar al señor del costal para que te lleve porque está siendo un mal niño. No. Esto, ¿qué referencia del mundo real le estás dando? Ninguna.
lo estás metiendo en un mundo psicótico de fantasías bizarras, extrañas, de señores con costal que vienen a justiciarlos, o el hombre de arena, ¿no? Si no te duermes temprano, va a venir el hombre de arena y te va a llenar los ojos de arena, te va a llenar los ojos con sal. Este tipo de teorías no le dan una referencia efectiva de la realidad, se queda con esto cortito de me castigan. Y lo estás educando como si fuese un perrito, que nada más le dices no. A un perrito no te vas a poner a explicarle la filosofía de la vida, porque es un perrito. Nada más le dices no, y se lo dices muy alto, ¿no? A lo mejor le das un periodicazo que no le duela, nada más que le asuste, para que entienda que eso no se hace. Y no lo va a hacer, no porque entienda algo, sino porque sabe que eso le lleva un grito, o eso sencillamente no se debe hacer. Con un niño no se debe de hacer eso, porque una persona que está criada de una forma tan básica como un animalito, pero que tiene el alcance y que va a llegar a un punto de su adultez, que tiene el alcance de una persona adulta, es peligrosísima. No vamos a ningún corte, el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, pero mañana vamos a continuar con el tema. Muchísimas gracias por sintonizarnos, yo soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, hasta entonces.